El aire de la noche en el callejón era espeso, cargado de olores que se clavaban en el hocico como espinas invisibles, el hedor a basura podrida, el humo acre de los autos lejanos y, por encima de todo, el miedo. Mi miedo. Yo era solo un cachorro, un mestizo de pastor alemán y labrador con el pelaje aún suave y desordenado, apenas 3 meses de vida marcados por sombras que no entendía. Mis patas temblaban contra el suelo desigual, cubierto de charcos que reflejaban las luces parpadeantes de la ciudad. El collar alrededor de mi cuello era una serpiente de cuero que se apretaba cada vez más, cortando mi respiración en jadeos cortos y desesperados. El hombre que me sujetaba era una torre de rabia humana. Sus manos, ásperas como papel de lija, me alzaron sin esfuerzo, y el mundo se inclinó de golpe. Sentí el tirón en mi cuello, el collar convirtiéndose en un lazo que me elevaba del suelo. Mis patas traseras pataleaban en el vacío, buscando un apoyo que no existía, mientras un gemido ahogado escapaba de mi garganta. El olor de su ira era ácido, como vinagre derramado sobre metal caliente, mezclado con el sudor rancio de su camisa. ¿Por qué no te callas de una vez, maldito chucho?, gruñó él, su voz un trueno que reverberaba en mis oídos sensibles. No entendía sus palabras, pero el tono era un latigazo que me hacía encoger. Mis ojos, amplios y aterrorizados, captaban destellos, el muro grafiteado del callejón, una lata rodando con el viento, y la oscuridad que se cernía como una manta sofocante. El dolor se extendía desde mi cuello hasta mis patas delanteras, que colgaban inertes. Cada movimiento enviaba punzadas como agujas ardientes. Intenté ladrar, pero solo salió un gorgoteo. El mundo se volvía borroso, los sonidos amplificados, el latido de mi propio corazón como un tambor de guerra, el eco distante de pasos en la calle principal. Pensé en mi madre, un vago recuerdo de calor lechoso y lametazos suaves, pero eso era un sueño lejano. Ahora solo había este tormento, este colgante en la sombra que amenazaba con apagarme. Entonces, un nuevo olor irrumpió en el caos, madera vieja y un toque de jabón antiguo, mezclado con la soledad que huele a hojas secas bajo la lluvia. Era sutil al principio, pero creció como una brisa que corta el humo. Un bastón golpeó el suelo con un clac seco, y una figura encorvada emergió de la penumbra. Era un anciano, con el cabello blanco como nieve sucia y ojos hundidos que brillaban con una inteligencia afilada. Mateo, aunque yo no lo sabía aún. Caminaba con lentitud, apoyado en su bastón de caoba tallada, un relicto de días mejores. Su abrigo raído olía a naftalina y a recuerdos polvorientos, y su respiración era un susurro ronco. El agresor se giró, aún sosteniéndome en alto. «Váyase de aquí, viejo. Esto no es asunto suyo», espetó, su voz cargada de desprecio. Pero Mateo no se inmutó. Sus ojos se clavaron en mí, en mis patas colgantes y mi mirada suplicante. Sentí su empatía como una vibración sutil, un olor cálido que contrastaba con el frío del miedo. En lugar de gritar o atacar, Mateo hizo algo inesperado. Presionó una mano contra su pecho, jadeando dramáticamente. «¡Ayuda!». «Mi corazón», exclamó, tambaleándose hacia adelante como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su bastón cayó con estrépito, rodando hacia los pies del hombre. El agresor vaciló, sus ojos dilatándose. Soltó mi collar de golpe, y caí al suelo con un golpe sordo que envió ondas de dolor a través de mis patas. El impacto fue como un rayo, mis almohadillas se rasparon contra el asfalto rugoso, y un gemido escapó de mí mientras intentaba ponerme en pie. El olor a sangre, mi propia sangre, se filtró en el aire, un cobre dulce que me mareaba. El hombre maldijo entre dientes, mirando alrededor. El callejón ya no estaba vacío, los gritos de Mateo habían atraído miradas desde la calle principal. Un par de transeúntes se asomaron, sus siluetas borrosas en la luz de los faroles. «Llamen a una ambulancia», gritó Mateo, cayendo de rodillas con una actuación digna de un teatro olvidado. Su voz temblaba, pero sus ojos seguían fijos en mí, calculadores. El agresor, preso del pánico, retrocedió un paso. No quería testigos, no quería problemas. «Maldito viejo loco», murmuró, pero su agarre se había aflojado. Mateo, aún fingiendo agonía, extendió una mano temblorosa hacia mí. Ese es mi perro. Lo perdí esta mañana». «Mira los papeles», dijo, sacando de su bolsillo un fajo arrugado de documentos viejos.
Eran reliquias de su difunto compañero canino, un perro llamado Max que había muerto años atrás, un certificado de vacunación amarillento, una foto descolorida. Los agitó como un talismán, el agresor frunció el ceño, su olor a ira ahora teñido de confusión. ¿Tuyo? No mientas, viejo. Pero las voces se acercaban, ¿está bien? ¿Qué pasa aquí? Un joven con teléfono en mano se aproximaba, y el pánico se apoderó del hombre. Con un último gruñido, me pateó levemente, un golpe que me hizo rodar, y se escabulló en las sombras, desapareciendo en la noche como un fantasma malévolo. Mateo se incorporó con sorprendente agilidad una vez que el peligro pasó, su ataque cardíaco, olvidado. Los curiosos murmuraron y se dispersaron, convencidos de que era solo un malentendido. Se inclinó hacia mí, sus manos arrugadas extendiéndose con gentileza. Ven, pequeño. No te haré daño, susurró, su voz un ronroneo calmante que vibraba en mis oídos. Olí su sinceridad, un aroma a tierra fértil después de la tormenta. Mis patas dolían, cada paso una agonía, pero algo en él me impulsó a acercarme. Lamí tentativamente sus dedos, saboreando la sal de su piel, y él sonrió, una grieta de luz en su rostro cansado, me alzó con cuidado, envolviéndome en su abrigo. El calor de su cuerpo era un bálsamo contra el frío que se había instalado en mis huesos. Caminamos juntos por la calle, sus pasos lentos adaptándose a mi cojera. La ciudad bullía a nuestro alrededor, bocinas distantes, risas de bares cercanos, el aroma a comida frita flotando en el viento. Pero para mí, el mundo se reducía a él, el ritmo constante de su corazón contra mi oreja, el olor a soledad que compartíamos. Mateo vivía solo en un apartamento modesto en las afueras, un lugar lleno de libros polvorientos y artilugios inventados en sus días de ingeniero. Te llamaré Luno, murmuró mientras subíamos las escaleras crujientes. Como la luna que ilumina las noches oscuras. No entendía el nombre, pero el tono era una promesa. En el callejón, mientras nos alejábamos, un olor persistente me erizó el pelaje. Era ácido, familiar, el del agresor, acechando en las sombras. Juré que oí un susurro lejano, una promesa de venganza. Mateo no lo notó, pero yo sí. El peligro no había terminado, solo se había ocultado, esperando el momento para atacar de nuevo. A medida que entramos en su hogar, el dolor en mis patas se intensificaba, un recordatorio punzante de la noche. Mateo me depositó en una manta suave, examinando mis heridas con ojos expertos. Pobrecito, estás magullado, dijo, su voz teñida de preocupación. Sacó un botiquín improvisado, ungüentos hechos con hierbas que olían a menta fresca y aloe. Aplicó el bálsamo con delicadeza, y el alivio fue inmediato, un frescor que calmaba el fuego. Pero mientras lamía mis patas, el olor persistente del agresor se filtraba por la ventana entreabierta, un hilo invisible que me mantenía alerta. Mateo se sentó en una silla desgastada, observándome con una mezcla de ternura y melancolía. Yo también estuve colgando una vez, Luno. De la vida misma, después de perder a mi esposa. Sus palabras eran un monólogo suave, pero yo las sentía como vibraciones en el aire. Lamí su mano de nuevo, y por un instante, nuestros dolores se entrelazaron, el mío físico, el suyo un vacío profundo. La noche se extendía, llena de promesas y sombras, y yo, un cachorro rescatado por un truco ingenioso, me preguntaba qué vendría después. El apartamento era un refugio de ecos, el tic-tac de un reloj antiguo, el zumbido de una nevera vieja, el aroma a café rancio. Mateo preparó un tazón de agua y restos de comida, pollo desmenuzado que olía a paraíso. Devoré con avidez, ignorando el dolor en mis mandíbulas. Él me observaba, sus ojos contando historias no dichas. Mañana iremos al veterinario, pero por ahora, descansa. Se levantó para cerrar la ventana, pero el olor se coló una vez más, el agresor, más cerca de lo que pensábamos. Mientras me acurrucaba en la manta, el sueño me reclamaba, pero el instinto me mantenía despierto. Mateo se retiró a su cama, dejando una luz tenue. En la quietud, oí un rasguño lejano en la puerta, un susurro de pasos en el pasillo. El cliffhanger se cernía, era el viento, o el hombre había seguido nuestro rastro. Mi hocico se crispó, y un gemido bajo escapó de mí. La noche no había terminado, el verdadero peligro apenas comenzaba.
El apartamento de Mateo era un laberinto de sombras y ecos, un refugio olvidado en las entrañas de la ciudad donde el tiempo parecía haberse detenido. El olor a madera vieja y papel amarillento me envolvió como una niebla densa cuando cruzamos el umbral, mezclado con el aroma sutil de soledad que emanaba de cada rincón, polvo acumulado en estanterías repletas de libros, el leve rastro de café frío en tazas abandonadas, y un toque de lavanda seca que intentaba disimular el vacío. Mis patas, aún doloridas por el colgante brutal en el callejón, tocaron el suelo de parquet rayado con cautela, cada paso enviando ecos suaves que resonaban en mis oídos amplificados. El dolor era un pulso constante, como un latido ajeno en mis almohadillas magulladas, pero el calor del lugar me atraía, un contraste bienvenido al frío húmedo de la noche exterior. Mateo cerró la puerta con un clic suave, su bastón apoyado contra la pared como un centinela fiel. Me depositó con gentileza en el suelo, y exploré instintivamente, mi hocico rozando el aire en busca de amenazas o promesas. El espacio era humilde, una sala pequeña con un sofá deshilachado, una mesa cubierta de engranajes y prototipos a medio construir, reliquias de su vida como ingeniero, y una ventana que daba a un patio trasero donde la luna se filtraba como un susurro plateado. Olí su tristeza profunda, un hedor a recuerdos olvidados que se pegaba al paladar como humo antiguo. Era el olor de un hombre solo, viudo desde hacía años, con invenciones fallidas que yacían como sueños rotos, un reloj que medía emociones, un dispositivo para capturar olores perdidos, todos abandonados en cajones polvorientos. «Bienvenido a casa, Luno», murmuró Mateo, su voz un ronroneo grave que vibraba en el aire quieto. Se arrodilló con esfuerzo, sus rodillas crujiendo como ramas secas, y extendió una mano temblorosa. Lamí sus dedos tentativamente, saboreando la sal de su piel mezclada con el aroma a jabón de antaño. Él sonrió, una grieta de luz en su rostro arrugado, y comenzó a examinar mis heridas. «Pobrecito, estás hecho un desastre. Pero yo te arreglaré». De un armario sacó un frasco improvisado, un ungüento casero que había preparado con hierbas recolectadas en los parques urbanos, menta silvestre, aloe de macetas abandonadas y un toque de aceite esencial que olía a tierra fresca después de la lluvia. Lo aplicó con delicadeza en mis patas, el frescor penetrando como un bálsamo milagroso, calmando el fuego que ardía bajo mi pelaje. Mientras sus manos trabajaban, flashes sensoriales me asaltaron, recuerdos no pedidos que surgían como olores revividos. Recordé el criadero oscuro donde nací, un lugar de jaulas frías y ladridos desesperados. El agresor, el hombre del callejón, me había sacado de allí solo para usarme como objeto de su ira, colgándome como castigo por un ladrido inocente. El olor a metal oxidado y miedo colectivo de otros cachorros me invadió, haciendo que mi cuerpo se tensara. Gemí bajo, un sonido que Mateo interpretó como una pregunta. «Sí, pequeño, duele, ¿verdad? Pero el dolor pasa. Somos supervivientes rotos, tú y yo». Su monólogo era fluido, como si conversara con un viejo amigo, y yo respondía con inclinaciones de cabeza o lametazos, creando un diálogo silencioso que tejía un vínculo invisible. Me acurruqué en una manta que él extendió en el suelo, el tacto cálido contra mi pelaje magullado era como un abrazo maternal perdido. Mateo se sentó en su silla favorita, una reliquia de madera tallada que crujía bajo su peso, y comenzó a hablar en voz baja, como si desenterrara tesoros enterrados. Mi esposa, Elena, amaba los perros. Teníamos a Max, un labrador como tú, pero más grande. Murió poco después de ella, de pena, creo. Sus ojos se humedecieron, y una lágrima rodó por su mejilla, cayendo en mi pelaje. Lamí su mano temblorosa, sintiendo el sabor salado de su grif, y algo en mí se conmovió. Mi empatía sensorial captaba su dolor como un olor a hojas marchitas, un vacío que resonaba con el mío propio. Él se inclinó, abrazándome con cuidado, y por un momento, el apartamento se llenó de un calor compartido, disipando las sombras, pero la noche no era solo decoración. Mientras Mateo preparaba una cena simple, sopa de verduras que olía a hogar improvisado, las pesadillas sensoriales me atacaron. Cerré los ojos, y el mundo se torció, olores de sangre y rabia me envolvieron, reviviendo el colgante en el callejón. Mis patas se agitaron en sueños, y un gruñido agresivo escapó de mi garganta, sorprendiéndome a mí mismo. Mateo se acercó alarmado, su bastón en mano. «Tranquilo, Luno. ¿Qué te pasa?» Intenté calmarme, pero el instinto me hacía erizar el pelaje, listo para defender o huir. Él me calmó con caricias suaves,
interpretando mis gemidos como relatos de traumas pasados. ¿Has sufrido mucho, eh? Yo también. Mis invenciones, todas fallaron. Quería cambiar el mundo, pero solo me quedé solo. Su voz era un ancla, y gradualmente, el pánico se disipó, dejando un lazo más fuerte. Exploré más el apartamento, mi curiosidad canina guiándome. En un rincón, encontré una foto descolorida, Mateo joven, con una mujer sonriente y un perro a sus pies. El olor a tiempo acumulado en el marco me contó una historia de risas perdidas y domingos perezosos. Lamí la foto instintivamente, y Mateo rió por primera vez, un sonido ronco pero genuino. Sí, esa era Elena. Te habría adorado. Me dio un trozo de pan empapado en sopa, y comí con avidez, el sabor reconfortante llenando el vacío en mi estómago. Mientras comíamos, yo en el suelo, él en la mesa, el diálogo fluía, mis ladridos suaves respondían a sus preguntas retóricas. ¿Sabes, Luno? Inventé un collar que detecta emociones. Podría ayudarte a hablar. Sus ojos brillaron con un destello de ingenio olvidado, y por un instante, vi al hombre que fue, no al anciano roto. La noche avanzaba, el reloj tic-taqueando como un corazón mecánico. Mateo me llevó a su habitación, una cámara de ecos con una cama simple y cortinas deshilachadas. Me acurruqué a sus pies, sintiendo el ritmo de su respiración como una canción de cuna. Pero el obstáculo persistía. En sueños, las pesadillas regresaban, haciendo que me agitara y gruñera, mi agresividad un eco del abuso. Mateo se despertaba, calmándome con palabras suaves. Somos iguales, pequeño. Heridos, pero no derrotados. Cada episodio fortalecía nuestro vínculo, su paciencia un bálsamo para mi alma herida. Al amanecer, la luz se filtró por las rendijas, pintando el suelo de oro pálido. Mateo se levantó con esfuerzo, preparando café que olía a mañanas nuevas. Me dio agua fresca, y exploré el patio trasero, un pequeño jardín urbano con hierbas silvestres que Mateo recolectaba para sus remedios. Olí la tierra húmeda, un aroma vivo que contrastaba con el polvo interior, y por primera vez, sentí un atisbo de esperanza. Pero entonces, un golpe seco en la puerta principal rompió la paz. Mateo frunció el ceño, acercándose con cautela. Abrió una rendija, y una nota anónima cayó al suelo, un papel arrugado que olía a ira contenida. La recogió, sus manos temblando al leerla. Este perro es mío. Lo reclamaré legalmente. No te interpongas, viejo. El olor del agresor impregnaba el papel, un ácido familiar que me erizó el pelaje. Mateo palideció, sus ojos llenos de determinación y miedo. ¿Qué haremos ahora, Luno? El golpe había sido un mensajero invisible, y la amenaza colgaba en el aire como una tormenta inminente. El peligro no se había ido, había regresado, prometiendo una batalla que podría romper nuestro frágil lazo. Mi corazón latió con fuerza, y un gemido ansioso escapó de mí, dejando el futuro en suspense. La nota anónima yacía en el suelo como una serpiente venenosa, su olor a tinta fresca y rabia contenida impregnando el aire del apartamento. Mateo la arrugó en su puño, sus nudillos blanqueándose, mientras sus ojos se llenaban de una determinación feroz. No nos quedaremos aquí esperando, Luno. Ese miserable no nos tocará. Su voz era un susurro ronco, pero cargado de urgencia. Yo, acurrucado a sus pies, sentí el cambio en su aroma, la soledad polvorienta ahora se mezclaba con un hilo de miedo agrio y resolución metálica. Mis patas aún dolían, un recordatorio punzante de la noche anterior, pero el instinto me impulsaba a seguirlo. Mateo recogió rápidamente una mochila vieja, metiendo provisiones, pan, agua, su ungüento casero y un puñado de herramientas de su taller improvisado. Huiremos al bosque cercano, al menos por unos días. Allí estaremos a salvo. Salimos al amanecer, cuando la ciudad aún bostezaba bajo un cielo gris plomizo. El aire fresco de la mañana llevaba olores de pan recién horneado y escape de autos, pero yo detectaba el rastro sutil del agresor, un ácido persistente que se desvanecía en la distancia. Mateo caminaba con paso firme, su bastón golpeando el pavimento como un metrónomo, y yo cojeaba a su lado, mi hocico rozando el suelo en busca de peligros. Cruzamos calles bulliciosas, donde los humanos se apresuraban con sus vidas ajenas, y pronto llegamos a las afueras, donde el asfalto daba paso a senderos de tierra.
El bosque se erguía como un gigante verde, sus árboles altos susurrando secretos con el viento. El olor a hojas húmedas y tierra fértil me invadió, un bálsamo para mis sentidos abrumados por la urbe. Aquí nadie nos encontrará, murmuró Mateo, pero su voz traicionaba una duda. Penetramos en la espesura, el suelo mullido bajo mis patas amortiguando el dolor. Los sonidos amplificados me rodeaban, el crujido de ramas, el piar de pájaros invisibles, el murmullo de un arroyo lejano. Mateo eligió un claro protegido por robles antiguos, donde montó un campamento improvisado, una lona atada entre troncos para refugio, una fogata pequeña para calor. Mientras él trabajaba, yo exploré, mi empatía sensorial captando vibraciones sutiles en el aire. Entonces, lo olí, un aroma colectivo, salvaje y unido, como pelaje mojado mezclado con instintos afilados. Una jauría de perros callejeros acechaba en las sombras, sus ojos brillando como estrellas caídas. La líder emergió primero, una perra astuta llamada Sombra, un mestizo de husky con pelaje negro como la medianoche y cicatrices que contaban batallas pasadas. Su olor era dominante, a musgo y autoridad ganada con colmillos. Detrás de ella, media docena de compañeros, un terrier flaco con orejas irregulares, un bulldog robusto con mirada cautelosa, y otros marginados de la ciudad. Ladraron en advertencia, un coro que resonaba en mis oídos como diálogos estratégicos. Mi empatía traducía sus sonidos, intrusos. El humano huele a debilidad. El cachorro, a miedo fresco. Me erguí, respondiendo con un ladrido bajo que vibraba con mi propia historia. Sombra se acercó, hocico a hocico, olfateándome. Has venido de las calles rotas, ¿verdad? ¿Por qué traes a un humano quebrado? Mateo, alarmado, retrocedió un paso, su bastón en alto como defensa. Tranquilos, no queremos problemas, dijo, su voz calmada pero tensa. Observó la jauría con ojos calculadores, su mente de ingeniero ya tejiendo ideas. Mientras tanto, yo me di con Sombra, mi empatía captando sus emociones como olores, desconfianza ácida, pero curiosidad dulce como bayas silvestres. El humano me salvó, traduje, con un gemido y una inclinación de cabeza. Nos persiguen. La jauría murmuró, sus ladridos formando un consejo improvisado. Sombra, astuta como un zorro, decidió, quédense. Pero prueben su valor. Los humanos rompen, pero las patas curan juntas, así formamos una alianza inesperada, un pacto sellado en olores y gestos. Mateo, fascinado, sacó de su mochila alambre y un silbato viejo, inventando un dispositivo simple, un silbato modificado que emitía vibraciones perceptibles, ondas que nosotros los perros sentíamos como toques en el pelaje. Lo probó, un pitido bajo que traducía sus intenciones, amigos. La jauría respondió con ladridos de aprobación, y yo actué como puente, mi empatía sensorial amplificando el diálogo. Sentados alrededor de la fogata esa noche, las historias fluyeron como un río. Sombra, contó, la suya, abandonada por dueños que la usaron para crías, huyó a este bosque, reuniendo a los perdidos. Los humanos prometen lealtad, pero dejan cicatrices, ladró, su voz un aullido suave que evocaba empatía profunda. El terrier flaco añadió su abandono en una tormenta, el bulldog su escape de peleas ilegales. Cada relato era un olor vivo, dolor a metal oxidado, traición a comida podrida. Mateo escuchaba, interpretando a través de mi mediación. Yo también fui abandonado por la vida, murmuró, compartiendo su viudez y fracasos. Sus palabras, vibradas por el silbato, se convirtieron en un lazo. Yo lamí sus manos, sintiendo su soledad como un vacío que la jauría llenaba. Una escena emocional se desplegó, alrededor del fuego crepitante, que olía a madera ahumada y promesas, los perros se acurrucaron cerca de Mateo. Sombra se acercó a mí, su pelaje rozando el mío. Tú sientes más que los demás, cachorro. Usa eso para proteger. Su diálogo era un gruñido cálido, evocando lágrimas en los ojos de Mateo, quien vio en ellos ecos de su difunto Max. Al día siguiente, el triunfo llegó inesperado. Explorando senderos, Mateo pisó terreno inestable, un barranco oculto por hojas caídas. Yo lo detecté primero, el olor a tierra suelta y vacío inminente, un hedor a peligro inminente que mi empatía amplificaba como una alarma. Ladré con urgencia, tirando de su pantalón con los dientes. Cuidado, tradujo el silbato,
pero ya era tarde. Mateo resbaló. En un instante, salté, mi cuerpo pequeño pero decidido empujándolo de vuelta al camino firme. Caímos juntos en un enredo de ramas y pelaje, pero a salvo. Me salvaste, Luno, jadeó Mateo, abrazándome con fuerza. Su olor ahora era gratitud pura, un aroma a sol después de la lluvia. La jauría aulló en celebración, Sombra sintiendo, el cachorro tiene instintos afilados. Forma parte de nosotros. Los días en el bosque se tejieron en una rutina de supervivencia compartida. Cazamos juntos, yo rastreaba conejos por olores terrosos, Sombra lideraba emboscadas silenciosas. Mateo contribuía con su ingenio, creando trampas no letales y mejorando el silbato para señales complejas. Las descripciones sensoriales abundaban, el tacto de la hierba húmeda bajo las patas, el sabor del agua cristalina del arroyo, el sonido de hojas susurrando conspiraciones. Escenas emocionales profundizaban el vínculo. Una noche, bajo un cielo estrellado que olía a infinito, la jauría compartió más abandonos, evocando empatía que hacía que Mateo llorara en silencio. Somos una familia rota, pero unida, susurró, y yo lamí sus lágrimas, sintiendo su curación como un calor creciente, pero la paz era frágil. Mientras patrullábamos los bordes del bosque, la jauría detectó rastros, huellas humanas frescas, el olor ácido del agresor acercándose como una tormenta. Viene por nosotros, ladró Sombra, su pelaje erizado. Yo asentí, mi empatía captando la amenaza como vibraciones hostiles. Y entonces, un olor nuevo me golpeó, emanando de Mateo, un hedor sutil a podredumbre interna, como fruta marchita bajo la corteza. Era una enfermedad oculta, un tumor latente que mi sensibilidad detectaba antes que cualquier médico. Mi corazón latió con ansiedad. ¿Sobreviviría él a esta nueva batalla? El bosque, antes refugio, ahora susurraba peligros, dejando el futuro en un suspense tenso. La tormenta llegó sin aviso, como siembra de plomo y truenos que sacudía los árboles hasta sus raíces. El cielo se abrió en una furia líquida, y la lluvia cayó en cuchillas frías que atravesaban el pelaje y se clavaban en la piel. El campamento improvisado se convirtió en lodazal en cuestión de minutos. La lona se desgarró con un latigazo, el fuego se ahogó en un siseo de humo negro y el olor a tierra mojada se mezcló con el miedo colectivo de la jauría. Todos corrimos hacia una cueva natural que Sombra conocía, un hueco oscuro entre dos peñascos cubiertos de musgo. El agua chorreaba desde la entrada como lágrimas gigantes. Dentro, el aire era denso, húmedo, cargado de olor a piedra antigua y excrementos de animales que habían buscado refugio antes que nosotros. Mateo entró el último en entrar, empapado, temblando, con el bastón convertido en muleta. Lo ayudé empujándolo con el hombro. Su aroma había cambiado otra vez, el hedor dulzón y podrido que había detectado días atrás se hacía más fuerte bajo la lluvia, como si el agua lo arrastrara la enfermedad hacia la superficie. Él lo notaba también, aunque no lo dijera, sus labios estaban azulados y respiraba con un silbido que me dolía en el pecho. Dentro de la cueva, la jauría se apiñó. Los cuerpos calientes se apretaban unos contra otros para conservar calor. Sombra se colocó en la entrada, vigilando, sus ojos reflejaban cada relámpago como cuchillos de plata. Yo me tendí junto a Mateo, mi cabeza sobre su muslo. Él acariciaba mi pelaje mojado con dedos torpes, murmurando palabras que el viento se llevaba, y entonces, sin quererlo, los recuerdos me atraparon. No eran recuerdos normales. Eran flashes sensoriales, olores que se convertían en imágenes, sonidos que se transformaban en escenas vivas. Me vi otra vez cachorro diminuto, apenas abierto los ojos, en un sótano de paredes húmedas y luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos. El hombre del callejón, ahora sabía que se llamaba Darío, estaba allí, más joven, con bata blanca manchada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Alrededor, jaulas apiladas, perros, gatos, incluso conejos, todos temblando. Olía a desinfectante barato, a orina vieja y a miedo tan denso que casi se podía masticar. Darío y otros humanos inyectaban cosas. Sacaban sangre. Probaban collares extraños que emitían pitidos y descargas cuando el animal sentía miedo o dolor. Sensibilidad amplificada, los oía decir. Para que perciban emociones humanas como olores. Imaginen perros que detecten depresión, cáncer, mentiras. Yo fui uno de los últimos cachorros de esa camada. El collar especial, más pequeño, me lo ajustaron al cuello cuando apenas podía sostenerme en pie.
Las descargas eran fuego líquido, los olores humanos se volvieron abrumadores, ira como ácido, tristeza como humo, codicia como aceite rancio. Muchos cachorros no sobrevivieron. Yo sí, pero algo se despertó dentro de mí, una empatía que no era natural, que me permitía leer almas a través del olfato. Por eso Darío me quería de vuelta. No era solo un perro perdido, era su experimento más exitoso. Los relámpagos iluminaban la cueva y cada destello me devolvía a ese sótano. Me sacudí, gimiendo alto. Mateo me abrazó más fuerte. ¿Qué ves, Luno? ¿Qué te atormenta tanto? Su voz temblaba, no solo de frío. Yo no podía hablar, pero empujé mi hocico contra su pecho, justo donde el olor enfermo era más intenso. Él entendió. Bajó la cabeza, las arrugas de su rostro se profundizaron. Yo también cargo fantasmas, pequeño, y habló, contó, con voz quebrada por el viento, como había sido ingeniero brillante en una empresa militar. Como diseñó dispositivos para detectar minas por olor, para guiar soldados ciegos en la niebla. Como una prueba falló, un artefacto explotó y murieron compañeros suyos. Como la culpa lo devoró hasta que Elena, su esposa, lo sostuvo. Como, años después, un accidente de tráfico se la llevó a ella y él sobrevivió con el cuerpo roto y el alma hecha pedazos. Desde entonces invento cosas inútiles, susurró. Porque no soporto el silencio de esta casa vacía, la tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva se había creado otro tipo de tormenta, la de los secretos compartidos. Sombra se acercó, apoyó la cabeza en la rodilla de Mateo. Los demás perros formaron un círculo protector. Por primera vez, humanos y animales lloramos juntos sin palabras, solo con olores, temblores y latidos. Cuando la lluvia amainó, el amanecer trajo un mundo lavado y brillante. Mateo, con ojos enrojecidos pero decididos, sacó su navaja multiusos y empezó a trabajar. Cortó ramas flexibles, tensó cuerdas, reforzó la entrada de la cueva con troncos y piedras. Si viene, que nos encuentre preparados, dijo. Yo lo ayudaba trayendo palos con la boca, la jauría vigilaba los alrededores. El silbato mejorado ahora tenía 3 tonos distintos: alerta, reunión, peligro inminente. Pasaron 2 días de tensa calma. Cazábamos, compartíamos historias mudas alrededor de fogatas pequeñas, lamíamos heridas viejas y nuevas. Yo enseñé a la jauría a interpretar mejor los olores humanos, ellos me enseñaron a moverme sin ruido entre las hojas. Mateo recuperaba color, o eso queríamos creer, pero cada noche, cuando se dormía, yo apoyaba la cabeza en su pecho y escuchaba el latido irregular, olía la podredumbre que crecía. La tercera noche, el viento cambió. Trajo el olor que más temíamos, Darío. No estaba solo, olía a otros 2 hombres, botas nuevas, tabaco fuerte, armas aceitadas. Avanzaban despacio, siguiendo nuestras huellas borradas por la lluvia pero no del todo eliminadas. Sombra gruñó bajo, el terrier flaco enseñó los colmillos. Mateo apretó mi collar improvisado, había fabricado uno con cuero suave y el silbato integrado, y susurró: nos han encontrado, nos preparamos en silencio. Mateo colocó trampas no letales, hoyos camuflados con ramas, cuerdas que harían tropezar, latas atadas que sonarían como alarma. La jauría se dispersó en formación de emboscada. Yo me quedé junto al anciano, corazón latiendo como tambor de guerra. Al anochecer, los vimos. 3 linternas bailando entre los árboles. Darío iba adelante, su olor ácido ahora mezclado con triunfo anticipado. Sé que estás aquí, viejo. Devuélveme al perro y no habrá problemas. Su voz retumbó en el bosque, espantando pájaros nocturnos. Mateo respiró hondo, se levantó apoyado en el bastón. Vete, Darío. Él ya no es tuyo. Una risa fría. ¿Lo llamas por nombre? ¡Qué tierno! Ese cachorro vale más de lo que tú ganarás en 10 vidas. Avanzaron. El primer hombre pisó una trampa y cayó con grito ahogado, las latas sonaron como campanas. La jauría salió de la nada, Sombra por la izquierda, el bulldog por la derecha, el terrier saltando al cuello del tercero. Gritos, linternas rodando, disparos al aire que olían a pólvora quemada. Yo corrí hacia Darío, ladrando con toda mi furia, enseñando los colmillos pequeños pero afilados. Él levantó la pistola tranquilizante, pero Mateo lanzó su bastón como jabalina, golpeó la muñeca del hombre y el arma voló,
en medio del caos, un grito distinto, agudo, desgarrador. Sombra. Uno de los hombres la había atrapado con una red de captura. La perra luchaba, sus ojos encontrando los míos a través de la malla. No dejes que me lleven. Darío aprovechó la distracción, me apuntó de nuevo. El dardo silbó junto a mi oreja, corrimos. Mateo me tomó en brazos y huimos más adentro del bosque, la jauría cubriéndonos la retirada. Los disparos resonaban detrás, cada vez más lejanos. Cuando ya no pudimos más, nos detuvimos bajo un roble gigantesco. Mateo jadeaba, sangre en la comisura de los labios, el esfuerzo había abierto algo dentro de él. Yo lamí su cara, aterradoramente salada, en la oscuridad, entre el olor a miedo y pólvora, escuchamos el aullido lejano de Sombra, capturada, arrastrada hacia la ciudad. Mateo apretó mi cuerpo contra su pecho. La recuperaremos, Luno. Te lo juro. Pero cuando apoyé la cabeza en su corazón, el hedor a muerte interna era ahora tan fuerte que casi me ahogaba. El bosque, que había sido refugio, se había convertido en tumba de promesas rotas. Y en algún lugar, Sombra aullaba nuestro nombre. La noche después de perder a Sombra fue la más fría que he vivido, y no hablo solo del aire. Mateo y yo nos arrastramos fuera del bosque al amanecer, yo cojeando, él tosiendo sangre en el pañuelo que guardaba en el bolsillo. Los restos de la jauría nos seguían a distancia, el bulldog, el terrier flaco y dos mestizos más, todos con la mirada baja y el rabo entre las patas. El aullido de Sombra aún retumbaba en nuestros oídos, un grito largo, roto, que se había apagado cuando el furgón blanco se alejó por la carretera de tierra. Mateo apenas hablaba. Su olor había cambiado otra vez, la podredumbre interna ahora llevaba un matiz metálico, como si su cuerpo se estuviera oxidando desde dentro. Cada paso le costaba más, a veces se detenía, apoyaba la frente contra un árbol y respiraba como si el aire pesara toneladas. Yo me frotaba contra sus piernas, empujándolo suavemente para que siguiera. No podíamos detenernos. Sombra nos necesitaba. Regresamos a la ciudad al atardecer, usando callejones y parques olvidados. Mateo se había puesto una gorra vieja y un abrigo distinto para no ser reconocido. Yo caminaba pegado a sus talones, el collar improvisado oculto bajo un trapo. El olor de Darío estaba por todas partes, en el asfalto, en las paredes, en los contenedores. Había marcado territorio. Nos buscaba. Nos escondimos en un taller abandonado cerca del río, un hangar lleno de máquinas oxidadas, olor a aceite viejo y ratones. Allí, bajo una única bombilla colgante, Mateo abrió su mochila y sacó lo que había salvado: alambres, pilas, un pequeño motor de juguete, una linterna rota y el silbato mejorado. Sus manos temblaban, pero los ojos le brillaban con una luz que no había visto antes. Vamos a fabricar algo que no mate, pero que duela lo justo, murmuró. En menos de 2 horas tenía listo un artefacto extraño, una caja del tamaño de una caja de zapatos, con un altavoz, luces estroboscópicas y un emisor de ultrasonidos que él mismo había diseñado años atrás para ahuyentar palomas. Lo llamó, el desorientador. Cuando lo encendió, emitía un sonido que los humanos apenas oían, pero que a nosotros nos ponía los pelos de punta y provocaba náuseas instantáneas. No letal. Solo, inolvidable. Después fabricó 3 más pequeños, del tamaño de una lata, que podíamos llevar en la boca o colgar del collar. Para ti, para mí y para quien venga con nosotros, dijo, atando uno a mi cuello con una cinta. El peso era reconfortante. Esa misma noche salimos a rastrear. Mi hocico era la brújula. El olor de Sombra, madera ahumada, sangre seca y miedo puro, me guiaba por calles industriales hasta un almacén en las afueras. 2 furgones blancos estacionados afuera, luces de seguridad, cámaras, 3 hombres armados con rifles tranquilizantes. Darío estaba dentro, su olor ácido flotaba como veneno. Nos acercamos sigilosamente. El bulldog y el terrier flanqueaban, los otros 2 perros se quedaron atrás por si había que huir. Mateo activó el desorientador grande y lo dejó en el suelo, escondido tras un contenedor. Luego me miró. Tú mandas, Luno. Respiré hondo. Sentí cada emoción de los hombres como colores: aburrimiento gris, codicia amarilla, crueldad roja. Elegí al más débil, el que fumaba junto a la puerta lateral. Me acerqué cojeando, gimiendo como cachorro perdido. El hombre bajó el arma, se agachó. Mira que tenemos aquí.
Activé el pequeño desorientador de mi collar. El ultrasonido lo golpeó como un martillo invisible. Cayó de rodillas, vomitando, tapándose los oídos. Los otros dos corrieron hacia él. En ese instante Mateo encendió el grande. El almacén entero se llenó de un zumbido infernal. Los hombres gritaban, se tambaleaban, las armas caían al suelo. La jauría entró como una sombra viva. Corrí directo al interior, siguiendo el olor de sombra hasta una jaula de metal en el fondo. Estaba allí, enredada en la red, sangrando por la boca, pero viva. Sus ojos se abrieron al verme, un gemido roto escapó de su garganta. Sabía que vendrías, cachorro. Usé los dientes para soltar los nudos mientras el bulldog mantenía a raya a uno de los hombres que intentaba recuperarse. Mateo apareció con cortaalambres en la mano. En 10 segundos la jaula estaba abierta. Sombra salió tambaleante, pero en cuanto puso las patas en el suelo su orgullo volvió. Cojeaba, pero su pata delantera derecha estaba torcida, pero alzó la cabeza y gruñó a Darío, que retrocedía hacia la salida con la cara verde por el ultrasonido. Mateo levantó el desorientador como un cetro. Esto termina aquí, Darío. Suelta las armas y vete. O te juro que subo la frecuencia hasta que revientes los tímpanos. Darío intentó reír, pero salió un jadeo. Estás loco, viejo. Ese perro vale millones. No para mí, respondió Mateo con una calma helada. Para mí vale una vida. Encendió la luz estroboscópica. Los destellos blancos cegaron a los 3 hombres. En ese caos, nosotros salimos, Sombra apoyada en mí, el terrier flaco guiando, el bulldog cubriendo la retaguardia. Mateo caminaba último, el artefacto en alto como antorcha de libertad. Corrimos por las calles oscuras hasta que los pulmones ardieron. Solo cuando llegamos al puente del río, lejos de luces y cámaras, nos detuvimos. Sombra se derrumbó en el suelo, lamiéndose la herida. Yo me acurruqué a su lado suyo, compartiendo calor. La jauría formó un círculo protector. Mateo se sentó pesadamente en la barandilla, respirando con dificultad. Entonces pasó un tosido seco, profundo, y un chorro de sangre salió de su boca, manchando el pavimento. Se dobló hacia adelante, agarrándose el pecho. El olor a muerte interna se volvió abrumador, dulzón, metálico, imparable. Lo sostuve con el cuerpo, gimiendo, lamiéndole la cara. Los perros se acercaron, inquietos. Sombra alzó la cabeza y soltó un aullido largo, desgarrador, que resonó bajo el puente como un lamento antiguo. Mateo me miró, los ojos vidriosos pero llenos de una extraña paz. Luno, no hay tiempo. Tienes que llevarme a alguien que cure a humanos y a perros por igual, antes de que sea tarde. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Lo ayudamos entre todos. Sombra y yo lo empujamos. El bulldog se colocó debajo de su brazo. Avanzamos lentamente por la ciudad dormida, un extraño cortejo de sombras cojas y corazones rotos. En la distancia, las primeras sirenas empezaron a sonar. Darío había llamado refuerzos, o quizás la policía. El tiempo se nos escapaba entre los colmillos. Yo olía la muerte acercándose a Mateo como una niebla negra. Sentía su corazón latiendo cada vez más lento, más débil. Y aún así seguíamos caminando, paso a paso, hacia un lugar del que había oído hablar en susurros callejeros, un veterinario clandestino que no hacía preguntas, que curaba tanto a hombres como a bestias, pero el olor fatal era cada vez más fuerte, y la sangre en mis patas temblaba de terror. ¿Llegaríamos a tiempo? El veterinario clandestino vivía bajo la ciudad, en un sótano al que se bajaba por una escalera oxidada detrás de un taller de chapa abandonado. El olor me llegó antes que la luz. Desinfectante fuerte, sangre vieja, orina de gato, hierbas medicinales y, por debajo de todo, la esperanza rancia de quienes no tienen a dónde más ir. Empujé la puerta con el hocico y ladré una sola vez, corto y urgente. Un hombre alto y enjuto, con barba de 3 días y bata verde manchada, abrió. Al ver a Mateo colgado entre Sombra y yo, con la cara gris y la boca llena de sangre, no hizo preguntas. Solo abrió más la puerta. Traedlo. Rápido. Lo tendimos sobre una camilla de acero que olía a 1000 operaciones anteriores. El veterinario, que se presentó como Raúl, encendió luces quirúrgicas cegadoras. Mientras palpaba el abdomen de Mateo, yo no podía apartar el hocico de su mano. Estaba helada. El olor a muerte era ahora tan denso que me llenaba la garganta como alquitrán. Tumor avanzado en el hígado. Roto.
Hemorragia interna masiva, dijo Raúl sin rodeos. En un hospital normal estaría muerto en 1 hora. Aquí, quizá tengamos 2. Mateo abrió los ojos apenas. Haz lo que puedas, pero no me separes del perro. Raúl soltó una risa seca. Aquí no se separa a nadie de nadie. Nos trasladaron a una sala más grande, medio clínica, medio refugio improvisado. Había jaulas con perros heridos, gatos con suero, incluso un anciano humano durmiendo en una camilla contigua. Raúl y una ayudante joven, Lucía, trabajaron sin pausa, sueros, transfusiones de emergencia, puntos de presión. Yo me quedé debajo de la camilla, la cabeza apoyada en los pies descalzos de Mateo. Cada vez que su corazón vacilaba, yo gemía, cada vez que volvía a latir, lamía sus dedos. Sombra y los demás se instalaron en el pasillo, formando guardia. Nadie entraría sin pasar por sus colmillos. En algún momento de la madrugada, cuando el olor a sangre parecía no acabar nunca, Mateo recuperó la conciencia lo suficiente para apretar mi pata. Su voz era un hilo. Luno, si no salgo de esta, cuida de ellos. Y que alguien cuide de ti. No respondí con palabras, solo presioné más fuerte mi cuerpo contra el suyo, como si pudiera prestarle mi propio calor, mi propia vida, pero no murió. Raúl logró estabilizarlo al borde del abismo, drenó la hemorragia, inyectó medicamentos robados a clínicas humanas, cosió lo que pudo. Al amanecer, el olor a muerte se había retirado un poco, como una marea que baja dejando cadáveres en la playa, pero que aún puede volver. Durante los días siguientes, aquel sótano se convirtió en nuestro mundo. Raúl no solo curaba cuerpos, curaba almas rotas. Había creado una red clandestina que rescataba perros de peleas, de laboratorios, de manos como las de Darío, y, de paso, ayudaba a humanos que la sociedad había escupido, ancianos sin seguro, inmigrantes, gente sin papeles. A cambio, los perros se convertían en terapeutas callejeros, visitaban asilos olvidados, hospitales públicos saturados, parques donde ancianos solitarios alimentaban palomas. Un perro que había sido torturado aprendía a apoyar la cabeza en la rodilla de una anciana que ya no recordaba el nombre de sus hijos. Un abuelo que no hablaba desde hacía años volvía a reír cuando un pitbull rescatado le lamía la mano. Yo fui asignado a Mateo. Cada tarde, cuando él podía sentarse, yo me tumbaba a su lado y dejaba que apoyara la cabeza en mi lomo. Los otros ancianos se acercaban, atraídos por el olor a esperanza que empezaba a emanar de nosotros. Una mujer sin dientes me acariciaba y lloraba en silencio. Un hombre con Alzheimer me hablaba como si yo fuera su difunto hijo. Yo absorbía sus emociones como esponja, tristeza gris, nostalgia dulce, miedo ácido, y las transformaba en calma. Mi empatía sensorial, ese regalo envenenado de los experimentos de Darío, por primera vez servía para algo bueno. Mateo observaba todo desde su camilla, los ojos brillantes. Mira, Luno, esto es lo que debí inventar hace años. No máquinas de guerra. Esto. Una tarde, Raúl nos reunió a todos, humanos y perros. Había una veintena de animales y casi el mismo número de ancianos, enfermos, niños sin hogar. Nos miró con cansancio, pero también con fuego. Darío no se ha rendido. Ha puesto precio a vuestras cabezas. El cachorro especial, señalándome, vale una fortuna. Pero aquí estamos a salvo, por ahora. Necesitamos un plan. Mateo, aún pálido pero con voz firme, levantó la mano. Yo tengo uno. Y empezó a dibujar en un trozo de cartón, con lápiz tembloroso, lo que sería nuestra arma definitiva, una red sensorial. Usaríamos mi capacidad, los silbatos mejorados, cámaras ocultas y los propios perros como nodos vivientes de alerta. Cada animal llevaría un pequeño dispositivo que enviaría señales cuando oliera miedo, ira o peligro. Los humanos recibirían la alerta en relojes viejos reciclados. Una red viva, tejida de instinto y tecnología improvisada. Durante semanas trabajamos febrilmente. Yo probaba cada prototipo, caminaba por pasillos, olfateaba emociones, activaba alarmas. Sombra, ya casi recuperada, dirigía patrullas nocturnas. Los ancianos cosían arneses, soldaban cables, pintaban señales. Hasta los niños ayudaban, riendo cuando un cachorro activaba accidentalmente una alarma y todos corrían en círculos. Y Mateo sanaba, no del todo, el tumor seguía ahí, dormido pero presente, pero sanaba del alma. Cada vez que un anciano sonreía gracias a un perro,
cada vez que un niño sin hogar dormía abrazado a un mestizo rescatado, un poco del olor a podredumbre se iba. Yo lo notaba, su aroma volvía a ser madera vieja, café, lavanda seca, y ahora también gratitud. Una noche, mientras la red sensorial ya funcionaba y los primeros dispositivos pitaban suavemente avisando de un coche sospechoso a 3 calles, Mateo me llevó al patio trasero del sótano. Era un pedazo de cielo abierto entre edificios, con macetas rotas y una única higuera que milagrosamente daba fruta. Se sentó en el suelo, conmigo entre sus piernas. Luno, me salvaste la vida 2 veces. Primero del vacío. Ahora del tumor. Apoyó la frente contra la mía, pero siento que el tiempo se acaba. No para mí, para todos nosotros. Darío está cerca. Ayer uno de los niños vio su furgón blanco dando vueltas. Yo gemí, inquieto. El olor de Darío había vuelto a aparecer en mis pesadillas, más fuerte cada día. Mateo sacó su viejo teléfono, había recuperado algo de señal en el sótano, y marcó un número que no había usado en años. Habló poco, pero con voz firme. Sí, soy Mateo Herrera. Necesito hablar con el inspector Morales. Diles que tengo pruebas de experimentación ilegal con animales, y que estoy dispuesto a testificar. Pero con una condición: protección para todos los que están conmigo. Colgó. Me miró. Mañana vendrán. Pero esta noche, no terminó la frase. Un pitido agudo, estridente, salió de todos los dispositivos a la vez. Rojo parpadeante. Alerta máxima. Corrí al borde del patio y olfateé el aire. El olor de Darío estaba aquí. No a 3 calles. Aquí. En la puerta trasera. Y esta vez no venía solo, olía a gasolina, a armas de fuego de verdad y a algo peor, traición. Alguien nos había vendido. Mateo se levantó tambaleante, apoyándose en mí. Prepárate, Luno. Esta vez no habrá piedad. En la oscuridad, los ojos de la jauría brillaron como brasas. El sótano entero contuvo la respiración, y en mi hocico, el olor a traidor era tan claro como una huella sangrienta. La alarma roja seguía parpadeando cuando la puerta metálica del sótano saltó de sus goznes con un estruendo que pareció partir la noche en 2. Darío entró primero, linterna en una mano, pistola tranquilizante en la otra, pero detrás de él 3 hombres armados con escopetas recortadas. El olor a gasolina era tan fuerte que me quemaba la nariz. Habían rociado el pasillo de arriba. Querían sacarnos quemados o rendidos. Pero lo que me heló la sangre no fue eso. Fue el olor que venía pegado a sus botas, el olor de Lucía, la ayudante joven de Raúl, la que nos traía comida, la que cosía los arneses con manos temblorosas de gratitud. Traición. Dulce, humana, cobarde. Mateo se puso delante de mí, aún débil, pero con la espalda recta por primera vez en semanas. Basta, Darío. Esto termina esta noche. Darío sonrió con esa mueca que yo recordaba del laboratorio, dientes pequeños, ojos muertos. El viejo sigue vivo. ¡Qué sorpresa! Y el cachorro estrella también. Hoy me llevo premio doble. Apuntó directo a mi cabeza. El dardo silbó, no llegó a tocarme. Sombra se lanzó desde la oscuridad del pasillo y le clavó los colmillos en la muñeca. El arma cayó. Los disparos de escopeta retumbaron, pero Raúl había apagado las luces principales. Solo quedaban las rojas de emergencia, que convertían la sala en un infierno sangriento. Los perros atacamos como una sola sombra viva. El bulldog derribó al primer hombre, el terrier flaco saltó a la cara del segundo. Yo corrí hacia Mateo, que había caído de rodillas, agarrándose el pecho otra vez, y entonces Darío hizo lo peor, me apuntó a mí, sí, pero gritó una orden que nunca olvidaré: quemadlo todo. Si no es mío, no será de nadie. Una botella con trapo encendido voló por encima de nuestras cabezas y estalló contra la pared. El fuego se extendió rápido, devorando cajas de cartón, colchones viejos, los archivos médicos. El humo negro me llenó los pulmones. Los ancianos gritaban, los niños lloraban. Raúl intentaba guiarlos hacia la salida trasera, pero otra botella bloqueó el pasillo. En medio del caos, Darío me atrapó. Sentí el lazo de captura alrededor del cuello, el mismo tipo de cable que usaba en el laboratorio. Me arrastró hacia la escalera mientras yo pataleaba y mordía el aire. Mateo, tosiendo sangre, se arrastró detrás de nosotros. Luno.
Su voz se quebró. Darío lo miró con desprecio y le propinó una patada en el costado que lo dejó sin aire. Después me metió en una jaula portátil dentro del furgón blanco estacionado en la calle de atrás. Cerró de golpe. El motor rugió, recuerdo cada segundo del viaje, el traqueteo del vehículo, el olor a gasolina y miedo, el hedor de Darío sentado a mi lado, acariciando la jaula como quien acaricia un trofeo. Tranquilo, experimento 47. Volvemos a casa. Esta vez no habrá viejo que te salve. Me inyectó algo en el cuello. El mundo se volvió borroso, pero antes de perder el conocimiento alcancé a oír sirenas lejanas y un aullido desgarrador que reconocí al instante. Sombra, llamándome desde el incendio. Desperté en una sala blanca que olía a muerte antigua, jaulas apiladas, tubos fluorescentes zumbando, mesas de acero manchadas. El laboratorio clandestino de Darío, más grande, moderno, escondido en un polígono industrial. Me habían puesto un collar nuevo, más pesado, con electrodos que picaban en la piel. Al lado, en jaulas más pequeñas, había otros cachorros temblando. Algunos ni siquiera abrían los ojos. Darío hablaba por teléfono, eufórico. Sí, lo tengo. El sujeto con sensibilidad amplificada al 100%. Empiecen a preparar al comprador asiático. Pagarán lo que sea. Intenté ladrar, pero la droga aún me tenía la garganta pastosa. Solo salió un gemido ronco. Pasaron horas, o días. Perdí la noción. Me sacaban para pruebas, me ponían frente a humanos desconocidos y me obligaban a leer sus emociones mientras recibía descargas y fallaba. Cada error era fuego en el cuello. Cada acierto, una palmadita fría. Mi empatía, antes regalo, se convertía de nuevo en cadena, pero algo había cambiado en mí. El tiempo con Mateo, con la jauría, con los ancianos, había despertado otra cosa, rabia consciente. Ya no era solo instinto. Era voluntad. Una noche, cuando Darío abrió la jaula para sacarme a otra sesión, fingí estar más débil de lo que estaba. Me arrastré, la cabeza baja, el rabo entre las patas. Él se agachó, confiado, para ponerme la correa. Salté, no al cuello, sabía que llevaba protección, sino a la cara. Mis colmillos encontraron carne blanda, mejilla, nariz, el ojo izquierdo. Gritó como nunca lo había oído gritar un humano. La sangre caliente me llenó la boca. Aproveché el caos para morder el cable del collar eléctrico, lo partí de un tirón. Las alarmas saltaron, pero yo ya corría por pasillos que olían a pánico humano. Corrí, salté una valla, crucé autopistas, me escondí en contenedores de basura, bebí agua de charcos sucios. Cada kilómetro tras kilómetro, guiado solo por un olor que nunca olvidaría, madera vieja, lavanda seca y una pizca de sangre reciente. El olor de Mateo. Llegué al sótano calcinado 3 días después. El lugar era un esqueleto negro. Las paredes ennegrecidas, el techo hundido, olor a ceniza y carne quemada que me hizo vomitar. Pero entre los escombros encontré a Raúl sentado en el suelo, la cara tiznada, mirando la nada. Al verme alzó la cabeza y rompió a llorar. Pensamos que estabas muerto. Pregunté por Mateo con todo mi cuerpo, gemidos, hocico en el suelo, ojos suplicantes. Raúl tragó saliva. Lo llevaron al hospital público después del incendio. Está vivo, pero muy grave. El tumor se reactivó con el humo y el estrés. Dicen que le quedan días, quizá horas. No lo dejan entrar animales. Está solo, Luno. Completamente solo. Sentí que el mundo se partía en dos. Corrí otra vez. Esta vez hacia el hospital. Llegué al anochecer. El edificio olía a enfermedad y desinfectante barato. Los guardias de la entrada no me dejaron pasar, pero encontré una ventana rota en la planta baja. Salté, recorrí pasillos hasta que el olor de Mateo me guió como un faro. Habitación 412. Puerta entreabierta. Entré. Él estaba allí, conectado a máquinas que pitaban lento, la piel casi transparente, los ojos cerrados. Pero al sentirme abrió los ojos, apenas una rendija, y sonrió como si viera un milagro. Luno, cachorrito, me subí a la cama con cuidado. Me acurruqué contra su pecho hundido. Su mano temblorosa encontró mi cabeza y me acarició como siempre. Sabía que vendrías. Lloré como solo los perros sabemos llorar, en silencio,
con todo el cuerpo. Mateo habló muy bajo, cada palabra le costaba un océano de esfuerzo. Escuchadme bien. Raúl tiene un pendrive con todas las pruebas, vídeos, documentos, fotos del laboratorio. Lo escondió antes del incendio. Si muero, entregadlo a la policía. Que paguen por todo esto. Besé su cara llena de lágrimas. Pero antes, prométeme que cuidarás de la jauría. Que no dejarás que nos separen nunca más. Asentí con toda el alma. De pronto, las máquinas pitaron más rápido. Una enfermera entró corriendo, vio al perro en la cama y abrió la boca para gritar. Pero Mateo levantó la mano débil. Déjenlo, es mi familia. La enfermera dudó, vio nuestros ojos, y salió sin decir nada. Mateo me miró una última vez. Te quiero, Luno. Su mano se aflojó. El pitido se volvió continuo. Me quedé allí toda la noche, encima de su pecho que ya no subía ni bajaba, aullando bajito, muy bajito, para no molestar a los otros enfermos. Al amanecer, cuando vinieron a llevárselo, yo ya no estaba, corrí de nuevo hacia la ciudad. Llevaba su olor impregnado en el pelaje y una furia nueva en el corazón, y entonces, entre las ruinas del sótano, mientras la jauría me rodeaba lamiéndome las heridas, olfateé algo que me hizo erizar todo el cuerpo, un olor conocido, humano, arrepentido, mezclado con miedo y colonia barata. Lucía, la traidora, estaba escondida detrás de un muro roto, llorando. Y en su mano temblorosa sostenía el pendrive que podía destruirlo todo. La miré. Ella me miró, y supe que la última batalla aún no había terminado. El sol apenas rozaba los tejados cuando llegué al lugar donde todo había empezado, el callejón del primer colgante. El mismo olor a basura vieja, el mismo charco que reflejaba el cielo sucio. Pero ahora yo era otro. Ya no cojeaba. Ya no temblaba. Llevaba la muerte de Mateo en cada latido y la rabia de la jauría en cada músculo. Lucía estaba allí, sentada en el suelo, de espaldas a la pared, abrazándose las rodillas. El pendrive colgaba de su cuello como una soga invisible. Cuando me vio, se encogió. Luno, por favor, no ladré. Solo me acerqué despacio. Ella lloraba tan fuerte que su olor a culpa era más intenso que el miedo. Apoyé el hocico en su rodilla. Ella tembló, pero no se movió. Entonces lo entendí todo en un segundo. Darío la había amenazado con matar a su hermano pequeño si no abría la puerta. Había elegido entre una familia y otra. Y había elegido mal. Con la boca cogí suavemente el cordón del pendrive y tiré. Ella lo soltó sin resistencia. Después me miró con ojos rotos. Dile a Raúl, dile a todos que lo siento. Que voy a confesar todo a la policía. Que pagaré. Se levantó tambaleante y se fue caminando, sin mirar atrás. Yo me quedé con el pendrive en la boca y corrí hacia el único sitio donde podíamos reconstruirnos. El nuevo refugio era un antiguo colegio abandonado en las afueras, con patio interior, aulas vacías y un gimnasio de techo alto. Raúl lo había encontrado 2 días después del incendio. Allí estábamos todos, los perros rescatados, los ancianos que habían sobrevivido, los niños sin hogar y algunos voluntarios nuevos que habían oído hablar de la jauría del viejo ingeniero. El lugar olía a pintura fresca, a esperanza incierta y a café recién hecho. Cuando entré con el pendrive colgando del cuello, Raúl soltó un grito ahogado. Sombra, que cojeaba menos cada día, se acercó y me lamió la cara como quien recibe a un guerrero que vuelve de la guerra. Los niños corrieron a abrazarme. Los ancianos lloraron. Yo solo dejé caer el pendrive a los pies de Raúl y me fui directo al aula que había convertido en taller. Allí, sobre una mesa grande, estaban los planos que Mateo había dibujado antes de morir, la red sensorial definitiva. Durante semanas trabajamos sin descanso. Yo era el núcleo. A mi collar principal soldamos un pequeño emisor que enviaba señales constantes a todos los dispositivos que los perros y algunos humanos llevábamos. Cada vez que yo detectaba peligro, miedo intenso o el olor característico de Darío y sus hombres, los collares vibraban y los relojes reciclados pitaban. Pero esta vez fuimos más allá, instalamos cámaras diminutas en los arneses, micrófonos ocultos, GPS caseros hechos con teléfonos viejos. Cada perro era un nodo vivo. Cada anciano, un guardián. Cada niño, un mensajero. Sombra dirigía las patrullas nocturnas. El bulldog, al que ahora llamábamos Toro,
entrenaba a los cachorros nuevos en defensa. Raúl operaba a quien lo necesitaba y enseñaba a los humanos a leer nuestras señales. Los niños pintaron un mural enorme retrato de Mateo en la pared del patio, él sonriendo, con la mano sobre mi cabeza, y debajo la frase que se convirtió en nuestro lema: las patas rotas también sostienen el mundo. Una tarde, mientras probaba el alcance de la red corriendo por el patio, olfateé algo que me detuvo en seco, un olor humano que conocía. Arrepentido, sí, pero también valiente, era uno de los hombres de Darío. El más joven. El que había disparado al aire en el bosque y había dudado en el incendio. Lo encontramos temblando junto a la verja, con una mochila al hombro y la cara llena de cortes. «Quiero ayudar», dijo con voz rota. «Me llamo Adrián. Darío mató a mi perro cuando me negué a quemar el sótano. Sé dónde está el laboratorio nuevo. Sé los horarios, las contraseñas, los compradores. Quiero que pague». Lo miramos todos. Sombra gruñó. Toro enseñó los colmillos. Yo me acerqué despacio y olfateé su mano. El olor a culpa era auténtico. El olor a miedo también. Pero debajo había algo nuevo, determinación limpia, como lluvia sobre metal. Lo dejamos entrar. Durante días Adrián nos dio información. Dibujó planos, señaló entradas, horarios de cambio de guardia. Nos contó que Darío había vendido ya a 3 cachorros a un laboratorio asiático y que yo era el siguiente envío, programado para dentro de 6 días. El comprador pagaba en criptomonedas y llegaba en jet privado. No teníamos 6 días. Teníamos 3, la noche elegida fue la de luna nueva, 20 perros, 10 humanos, Raúl, Adrián y 8 ancianos que se negaron a quedarse atrás. Nos movimos como una sola sombra. Llevábamos los arneses con cámaras encendidas. Los collares vibraban en código. Yo enviaba la señal de camino libre o peligro. Adrián abrió la puerta trasera con su antigua llave. Entramos sin un solo ladrido. El laboratorio era más grande que el anterior. Jaulas de acero inoxidable, luces blancas cegadoras, olor a terror concentrado. Encontramos a los cachorros drogados, a perros adultos con sondas, a gatos con los ojos vendados. Y en el fondo, en una sala aislada, a Darío contando billetes frente a un monitor. No hubo gritos esta vez, entramos en silencio absoluto. Yo fui directo a él. Adrián desactivó las alarmas. Raúl y los ancianos abrieron jaulas. Los perros liberados se unieron a nosotros como si siempre hubieran sido parte de la familia. Cuando Darío se dio cuenta, ya era tarde, intentó correr, lo atrapamos en el pasillo, no lo mordimos. No hacía falta, los ancianos lo rodearon. Raúl le puso el cañón de una pistola de descargas, hecha por Mateo antes de morir, en la nuca. Adrián le quitó el teléfono y empezó a transferir todas las pruebas a la nube. Las cámaras de nuestros arneses grababan en directo, enviando la señal a un periodista amigo que esperaba fuera. Darío cayó de rodillas. Por favor, era solo negocio. Sombra se acercó y le mostró los colmillos a 1 centímetro de la cara. Yo apoyé la pata en su pecho y olfateé su miedo. Era negro, espeso, delicioso. Entonces hice algo que nadie esperaba. Me senté frente a él, lo miré a los ojos y emití la señal que solo yo podía enviar, la vibración exacta que Mateo había programado para decir: te perdono, pero nunca te olvidaré. Darío rompió a llorar. La policía llegó 20 minutos después, alertada por el streaming en directo que ya tenía cientos de miles de visitas. Encontraron todo: animales, documentos, dinero, vídeos. El escándalo estalló como una bomba, pero nosotros ya nos habíamos ido. De vuelta al colegio, bajo la primera luz del amanecer, hicimos lo más importante: enterramos a Mateo, no en un cementerio frío. Lo llevamos al patio, bajo la higuera que él tanto quería. Cavamos con las patas y con las manos. Pusimos su cuerpo envuelto en la manta donde yo dormía las primeras noches. Sobre la tierra fresca colocamos su bastón, el silbato original y una placa que los niños pintaron con letras torcidas: Mateo Herrera, el hombre que enseñó a las patas rotas a volar. Lloramos todos. Hasta los perros. Y entonces, cuando el sol salió del todo, algo mágico ocurrió. El olor de Mateo no desapareció, se quedó flotando en el aire como mezcla de madera vieja, lavanda y café, pero ahora mezclado con algo nuevo: orgullo, paz, victoria. Yo levanté la cabeza y aullé, primero yo. Luego Sombra. Luego Toro.
Luego todos los perros del refugio, y después los que vivían en la calle y habían oído la noticia. El aullido recorrió la ciudad entera, de tejado en tejado, de parque en parque, hasta que miles de voces caninas respondieron, y en medio de aquel coro inmenso, sentí que Mateo me acariciaba la cabeza una última vez, pero la paz duró poco. 3 días después, mientras probaba un nuevo prototipo de collar en el patio, mi nariz captó algo que me heló la sangre. Un olor humano conocido. Arrepentido, sí. Pero esta vez mezclado con algo peor, miedo mortal y pólvora. Adrián venía corriendo hacia mí, la cara blanca como las calorías. Luno. Darío se escapó de la cárcel provisional. Pagó a alguien. Y viene para aquí. Con armas de verdad. Dice que si no puede tenerte, te matará. Y matará a todos. Miré al cielo. El olor de tormenta se acercaba, y supe que la última batalla aún estaba por librarse. El rumor llegó antes que los coches, primero un murmullo en la red sensorial, después un coro de collares vibrando al unísono. Era la noche sin luna otra vez, la misma oscuridad que nos había visto liberar a los cachorros del laboratorio. Pero esta vez el olor que traía el viento era distinto, pólvora, aceite de motor caliente y una furia ciega. Darío, Raúl cerró las puertas del colegio viejo y apagó todas las luces menos una bombilla roja en el patio. Los niños fueron escondidos en el sótano reforzado. Los ancianos cogieron bastones, palos, llaves inglesas. Los perros nos alineamos en el pasillo, 57 pares de ojos brillando en la penumbra. Yo estaba en el centro, el collar principal zumbando como un corazón mecánico. Adrián llegó corriendo desde la calle, jadeando, la cara llena de arañazos. Son 6 vehículos. Van armados con escopetas y pistolas. Darío va delante, borracho de rabia. Dice que esta vez no dejará ni cenizas. Sombra gruñó a mi lado. Toro mostró los colmillos. Pero yo solo respiré hondo y envié la señal que todos esperaban, calma absoluta. Porque esta vez no íbamos a huir ni a defendernos escondidos. Esta vez íbamos a terminarlo de una vez. Activé la red completa, cada collar, cada reloj reciclado, cada cámara diminuta se encendió al mismo tiempo. En la pantalla improvisada del taller apareció un mapa vivo del colegio y sus alrededores, puntos rojos, los coches de Darío, puntos verdes, nosotros. Parecíamos un enjambre de luciérnagas listas para devorar la noche. El primer coche frenó derrapando frente a la verja. Darío bajó con una escopeta recortada en la mano y una botella de licor en la otra. Su olor era puro ácido quemado, ya no quedaba nada humano en él. Salid, malditos chuchos. Salid o quemo hasta el último ladrillo. No respondimos con ladridos. Respondimos con silencio. Entonces empezó el espectáculo. Raúl pulsó el botón maestro que Mateo había diseñado antes de morir, un sistema de altavoces escondidos en las paredes y tejados. De pronto la voz de Mateo, grabada semanas atrás, resonó por todo el colegio, clara, firme, tranquila. Darío Vargas, estás rodeado. Todas las cámaras están transmitiendo en directo a 3 canales de televisión, a la policía y a 100.000 personas en redes. Baja el arma. Ríndete. Aún puedes elegir no morir esta noche. Darío disparó al aire, loco de ira. Los perdigones rebotaron en la verja. Pero la grabación siguió, implacable. Si disparas otra vez, los perros actuarán. Y no volverán a ser misericordiosos. Se hizo un silencio denso, entonces envié yo la señal. Las luces estroboscópicas que habíamos escondido en los árboles y ventanas se encendieron al mismo tiempo. Blancas, cegadoras, sincronizadas con ultrasonidos que solo nosotros soportábamos. Los hombres de Darío gritaron, se taparon los oídos, dejaron caer las armas. Algunos vomitaron. Darío intentó avanzar, pero tropezó cegado, y en ese instante salimos, no como animales asustados. Salimos como un ejército, 57 perros, en formación perfecta, avanzamos en silencio absoluto. Solo se oían nuestras patas sobre el asfalto y el jadeo contenido. Yo iba delante, el collar brillando rojo. Sombra a mi izquierda, toro a mi derecha. Detrás, filas perfectas de mestizos, pitbulls rescatados, pastores cojos, cachorros que ya habían aprendido a odiar. Darío retrocedió hasta chocar con su coche. Intentó subir la escopeta,
pero Sombra saltó y le arrancó la botella de la mano. Toro le mordió la pernera y lo tiró al suelo. Yo me planté encima de él, hocico a hocico, y por primera vez dejé que viera lo que era mi empatía en su máxima potencia. Proyecté en él todo el terror puro, el mismo terror que había hecho sentir a cientos de animales en sus jaulas. Lo obligué a oler su propia muerte, su propia podredumbre, su propia soledad absoluta. Se orinó encima, los otros hombres alzaron las manos, temblando. La transmisión en directo ya superaba el 1.000.000 de espectadores. Los helicópteros de la prensa empezaron a sobrevolar el cielo, y entonces llegó el giro que nadie esperaba. Raúl salió al patio con un altavoz portátil y la voz de Mateo volvió a resonar, pero esta vez era en directo, porque Mateo no estaba muerto, desde una camilla rodante empujada por 2 enfermeros, conectado a sueros y monitores, pero vivo. El tumor había sido extirpado de urgencia en una operación experimental la noche que yo creí que lo perdía. Lo habían mantenido en secreto para protegerlo. Ahora estaba pálido como papel, pero sus ojos brillaban con la misma luz de siempre. Darío, dijo con voz ronca pero firme, mira a tu alrededor. Mira a estos perros, a estos niños, a estos ancianos. Todos nosotros somos los que tú considerabas basura. Y hoy te vamos a enseñar lo que la basura puede hacer cuando se une. Darío intentó hablar, pero yo apreté más la pata contra su pecho. Sentí su corazón latiendo como un pájaro atrapado. Mateo continuó, tienes 2 opciones. Opción 1, te entregas ahora mismo y confiesas todo en directo cada crimen que has cometido. Opción 2, miró a la jauría. 57 pares de colmillos brillaron bajo las luces estroboscópicas. No hace falta que te explique la opción 2. Darío rompió, lloró, suplicó, vomitó palabras. Confesó todo en directo. Los laboratorios ilegales, los experimentos, las ventas a Asia, los sobornos a policías, los animales quemados vivos para borrar pruebas. Cada palabra era grabada, retransmitida, imposible de borrar. Cuando terminó, la policía ya superaba los 5 millones de espectadores. La policía llegó, esta vez de verdad. Lo esposaron entre lágrimas y mocos. Mientras lo metían en el coche, Darío me miró una última vez. Yo sostuve su mirada sin odio, solo con una calma helada, y envié la última señal de la noche, justicia. El amanecer nos encontró exhaustos pero enteros. Mateo, aún en camilla, fue llevado al centro del patio. Los perros formamos un círculo a su alrededor. Los niños trajeron flores robadas de los parques. Los ancianos cantaron una canción antigua, desafinada pero hermosa. Raúl lloraba sin disimulo. Yo me subí con cuidado a la camilla y apoyé la cabeza en su pecho. Sentí su corazón latiendo débil pero constante. Olía a vida otra vez. Lo hicimos, Luno, susurró. Lo hicimos. Pero mientras todos celebraban, mientras los periodistas gritaban preguntas y los flashes cegaban, yo olfateé el aire una vez más, y mi corazón se detuvo. Entre la multitud, casi oculto tras un coche de policía, había un hombre joven con olor a miedo y pólvora. Adrián. El que nos había ayudado. El que había abierto la puerta del laboratorio, y en su mano temblorosa sostenía un pequeño mando a distancia, un mando que yo reconocía. Era el detonador de respaldo que Darío guardaba en su coche por si algo salía mal. Adrián me miró. Lágrimas en los ojos. Labios temblando, y susurró apenas, para que solo yo lo oyera, lo siento, Luno. Me obligaron. Mi hermana, si no aprieto este botón, la matarán a ella también. El detonador estaba conectado a explosivos escondidos bajo el colegio. Suficientes para volar todo el bloque. El tiempo se congeló. Mateo me miró. Sombra gruñó. Raúl palideció, y yo supe que la última elección de toda esta historia era mía. Dejaba que Adrián apretara el botón y muriéramos todos, pero Darío pagaba para siempre, o encontraba otra salida. Respiré hondo, y envié la señal más difícil de mi vida. El sol se filtraba a través de las grietas del techo del colegio abandonado, pintando el patio con rayas doradas que bailaban como recuerdos vivos. Yo estaba allí, en el centro de todo, mi hocico alzado hacia el cielo, captando cada matiz del momento, el olor a tierra húmeda después de la lluvia de la noche, el aroma salado de las lágrimas humanas, y por debajo de todo, el hedor punzante de la pólvora en el mando que Adrián sostenía en su mano temblorosa. Sus ojos, rojos e hinchados, me suplicaban perdón, pero el miedo que emanaba de él era un torrente ácido que me quemaba las fosas nasales.
Lo siento, Luno, no tengo elección, murmuró, su voz un hilo roto en el viento. El tiempo se estiró como un tendón tenso. Detrás de mí, Sombra gruñó bajo, su pelaje erizado como espinas. Toro se preparó para saltar, sus músculos ondulando bajo la piel cicatrizada. Raúl palideció, su mano buscando instintivamente el bastón de Mateo, que ahora yacía en la camilla a unos metros. Y Mateo. Mateo, aún débil pero con esa luz inquebrantable en los ojos, levantó una mano temblorosa. Espera, muchacho, dijo con voz ronca, como si hablara a un viejo amigo. No es solo tu hermana. Es tu alma la que está en juego aquí. Adrián vaciló, el dedo rozando el botón. Yo no me moví. En cambio, usé mi empatía sensorial como nunca antes, proyecté hacia él no miedo, no rabia, sino una ola de olores calmantes, recuerdos compartidos de la jauría unida, el calor de un abrazo canino, la paz que se siente al dormir bajo las estrellas después de una tormenta. Era el legado de Mateo, esa conexión profunda que había forjado entre humanos y animales. Adrián jadeó, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No puedo, no quiero ser como él, sollozó, y con un gesto ahogado, dejó caer el mando al suelo. Toro lo pisoteó en un instante, destrozándolo en pedazos metálicos que crujieron bajo sus patas. Adrián cayó de rodillas, sollozando, y Sombra se acercó, no para atacar, sino para lamer su mano temblorosa. Era el triunfo inesperado, no con colmillos, sino con empatía. La policía, alertada por la transmisión en directo, irrumpió momentos después, desarmando los explosivos ocultos y llevándose a Adrián con promesas de protección para su hermana. Darío, expuesto al mundo entero, fue recapturado esa misma noche en un aeropuerto, intentando huir con un pasaporte falso. Su red ilegal se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea de la justicia pública. Mateo sobrevivió. La operación experimental había sido un éxito precario, pero su voluntad era un ancla inquebrantable. Días después, lo vi recuperarse en una habitación luminosa del hospital, rodeado de flores enviadas por extraños que habían visto la transmisión. Yo entraba a escondidas por una ventana entreabierta, acurrucándome a sus pies mientras él me rascaba detrás de las orejas. Eres mi milagro andante, Luno, susurraba, su voz ganando fuerza cada día. El olor a podredumbre interna se había desvanecido, reemplazado por un aroma a vida renovada, café fresco, libros abiertos y el sutil perfume de la esperanza. La exposición de Darío sacudió la sociedad como un terremoto sensorial. Los vídeos virales de nuestras cámaras mostraban no solo los horrores de sus laboratorios, sino las historias de rescate, cachorros temblando en jaulas, ancianos solos encontrando consuelo en un lametazo, niños riendo con perros que habían sido marginados. Las redes sociales estallaron en campañas, #patas rotas unidas, #empatía canina. Donaciones llovieron como una tormenta benévola, y de las cenizas del colegio surgió la Fundación Luno, un santuario innovador para rescates sensoriales. No era un refugio común, era un centro donde perros como yo, con habilidades amplificadas por traumas pasados, se entrenaban para detectar emociones humanas, depresión en ancianos, ansiedad en niños, incluso cánceres ocultos a través de olores sutiles. Yo lideraba. Mi empatía, antes una maldición, se convirtió en el corazón de todo. Caminaba por los pasillos del nuevo edificio, un antiguo almacén reformado con patios verdes y habitaciones cálidas, guiando a los nuevos rescatados. Sombra se convirtió en mi segunda al mando, enseñando a los cachorros a patrullar con astucia felina. Toro vigilaba las entradas, su presencia imponente disuadiendo a cualquier amenaza. Raúl dirigía las operaciones médicas, fusionando veterinaria con terapia humana. Y Mateo. Mateo era el alma, inventando gadgets no letales que amplificaban nuestras habilidades, collares que traducían ladridos en vibraciones para sordos, arneses que alertaban de ataques epilépticos inminentes. Una escena emocional se desplegó en la inauguración, cientos de personas reunidas en el patio, bajo un cielo azul que olía a libertad. Mateo, ya de pie con ayuda de un bastón nuevo, cortó la cinta con manos temblorosas. Esta fundación no es solo para animales, dijo al micrófono, su voz resonando como un eco eterno. Es para todos los rotos, humanos y caninos, que merecen una segunda oportunidad. Lágrimas rodaron por rostros ajenos, yo lamí sus manos extendidas, sintiendo sus dolores como olores que se disipaban en el viento. Un niño pequeño, huérfano rescatado del incendio, se acercó y me abrazó,
su aroma a inocencia perdida mezclándose con el mío. Gracias, Luno, susurró, y en ese momento, sentí el legado de Mateo fluyendo a través de mí. Los días se tejieron en un tapiz de olores curados, el dulce de cachorros jugando en el césped, el salado de sudor en terapias grupales donde humanos contaban sus traumas a oídos caninos sin juicio, el fresco de hierbas medicinales que Raúl usaba para sanar heridas visibles e invisibles. Exploramos ángulos frescos, programas donde perros detectaban abusos en escuelas, alertando a maestros con vibraciones sutiles, alianzas con hospitales para visitas sensoriales que calmaban a pacientes terminales. Triunfos inesperados surgían cada semana, un anciano solitario que encontraba propósito adoptando a un perro rescatado, una niña con autismo que hablaba, por primera vez a través de gestos interpretados por mi empatía, pero la conexión más profunda culminó en una escena que aún me estremece, una noche estrellada, Mateo y yo solos en el techo del santuario, mirando la ciudad que nos había herido y curado. Él se sentó en el borde, sus piernas colgando como en un desafío al vacío, y yo me acurruqué a su lado, mi cabeza en su regazo. El viento traía olores de la urbe, humo distante, risas de bares, el eterno pulso de la vida. Mateo me rascó detrás de las orejas, su tacto cálido evocando recuerdos sensoriales, el primer rescate en el callejón, las noches en el bosque con la jauría, las batallas ganadas con ingenio y lealtad. Luno, pequeño, murmuró, su voz un ronroneo que vibraba en mi pecho. Hemos cambiado el mundo, ¿verdad? No con violencia, sino con esto. Tocó su corazón, luego el mío. Yo lamí su mano, saboreando la sal de su piel, y en ese instante, sentí la paz eterna, un olor puro, como nieve fresca sobre tierra fértil, que borraba todos los traumas. No era el fin de las luchas, siempre habría agresores en las sombras, pero era el triunfo de la resiliencia compartida. Mateo se inclinó y besó mi frente. Eres mi eco, mi legado. Sigue aullando por los que no pueden. Bajamos del techo, pero esa paz me acompañó. La fundación creció, sensibilizando a miles sobre el maltrato animal, charlas en escuelas donde contábamos nuestra historia a través de vídeos sensoriales, campañas que exponían criaderos ilegales, alianzas con leyes que protegían a los vulnerables. Cada rescate era un tributo a Mateo, cada lametazo una promesa de empatía, y en las noches tranquilas, cuando la jauría dormía acurrucada, yo salía al patio y aullaba bajito hacia la luna. No era un lamento, sino un eco eterno de patas que habían caminado por el fuego y salido fortalecidas. Invitaba al mundo a escuchar, a sentir, a actuar. Porque en un mundo de sombras, la verdadera luz viene de las conexiones profundas, de los olores curados que unen almas rotas en un tapiz inquebrantable.